Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos, oficios de Su Excelencia el Presidente de la República, por los cuales se presenta urgencia de discusión inmediata para el despacho de los siguientes proyectos. Modifica los delitos de amenaza y coacción del Código Penal e introduce un nuevo delito de hostigamiento. Introduce un nuevo párrafo al título séptimo del libro segundo del Código Penal relativo a prosenitismo, explotación sexual comercial y pornografía de niños, niñas o adolescentes. Y en tercer lugar, también urgencia de discusión inmediata al proyecto que reforma el sistema de justicia para enfrentar la situación luego del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública. Oficio, hoy día se dio cuenta en sala de un oficio del Senado mediante el cual se comunica que se ha aprobado en primer trámite constitucional un proyecto iniciado en moción que modifica la ley de menores en materia de revisión periódica de la medida de internación en residencias. Se han recibido mociones, la que modifica la Carta Fundamental para consagrar la no discriminación en materia de seguridad social entre conviviente, conviviente civil y cónyuge, la que modifica la Carta Fundamental para prohibir a los deudores de pensión de alimentos ser candidatos a la presidencia de la República. Se ha recibido confirmación para esta sesión de la asistencia de la señora subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, acompañada del jefe del Departamento de Análisis Normativo, señor Mario Bustos, y de la jefa de gabinete, señora Bernardita Vega. También de la señora Blanquita Honorato, subsecretaria de la Niñez, de la directora ejecutiva de la Fundación de Iguales, Isabel Mora, acompañada del director jurídico, señor Jorge Lucero. Por Móvil H, señor Rolando Jiménez, director, señor Ramón Gómez, encargado de Derechos Humanos, señora María José Escobar, abogada. Se ha recibido excusa para asistir el día de hoy de la señora Elisa Walker, que es de la Comisión de Diversidad e Inclusión del Colegio de Abogados. Se ha recibido también comunicación del señor Francisco Sota de Chiletec Asociación Gremial. Solicita audiencia con el objeto de poder estar disponible para aclarar dudas o explicar de mejor manera la razón por la cual han solicitado modificación en el artículo séptimo de los boletines 13735, 13651 del Senado, que tiene que ver con la reforma del sistema de justicia. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Margarita. Patricio, ¿hay un reemplazo que dar cuenta también? De la diputada Flores por el diputado Torrealba. No está en la cuenta. Ceci, ¿llegó el reemplazo? Sí, jefe, llegó. Ya, de la diputada señora Flores. De la diputada señora Flores por el diputado señor perfecto, Sebastián se Torrealba. agrega entonces automáticamente a la cuenta porque había llegado. Ya, señor Torrealba del plazo. Muchas gracias, Margarita, por la acotación respecto del reemplazo de la diputada Flores por el diputado Torrealba. ¿Ya? Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Solamente desearle a nuestro querido colega don René Zafirio un feliz cumpleaños. Otro Libra más nos sumamos los Libra, así que muchas felicidades. Oiga. Ya. Por terminada la cuenta, un llamado de atención, diputado Soto, por esos comentarios. Sí. Ya. La presente sesión tiene como propósito continuar la discusión y votación en particular en segundo trámite constitucional y con urgencia suma del proyecto de ley iniciado en mensaje que modifica diversos cuerpos legales para regular en igualdad de condiciones el matrimonio de pareja del mismo sexo. Boletín número 11.422. Se ha invitado al efecto a la señora subsecretaria de Derechos Humanos, la señora subsecretaria de la Niñez, a la directora ejecutiva de Fundación Iguales, representante del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, y a la señora Elisa Walker de la Comisión de Diversidad e Inclusión del Colegio de Abogados. Ya el señor secretario ha dado lectura respecto a todas las personas que se encuentran presentes, a quienes le agradezco la participación. Vamos a continuar entonces. Deje terminar la lectura de lo que vamos a hacer, diputada Gil, y le entrego la palabra al tiro. ¿Ya? Vamos a continuar con el proceso de discusión en particular. Quedan dos artículos, si es que no me equivoco. La subsecretaria de Derechos Humanos
iba a traer una propuesta respecto a uno de esas materias, pero todavía no llega la señora subsecretaria. ¿Ya? Acaba Diputada, de informar que está con problemas de acceso o de conexión, pero que están tratando de resolverlo en este minuto. ya, muchas gracias, Margarita. Diputada Pamela Giles, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Sí, disculpe, era porque tenía un asunto vario, entonces quería antes de que pasáramos al punto correspondiente por la tabla, que es terminar el trámite de esta ley que estamos viendo, quería pedirle, señor presidente, por favor, si pudiéramos recurrir a este punto vario. Le he pedido al diputado Félix González, con el cual en conjunto somos firmantes de un proyecto, que pudiera muy brevemente exponer la necesidad de que pudiéramos ponerlo en tabla próximamente. No sé si a la espera de que lleguen todas las personas y de que iniciemos este trámite final, pudiéramos darle la palabra al diputado Félix González, por favor. Mira, a pesar de haber pasado ya la parte de la cuenta y de la entrega de puntos varios y ya haber iniciado el proceso de discusión, le vamos a entregar extraordinariamente la palabra al diputado Félix González. Diputado. Muchas gracias, presidente, por tanta generosidad. Hay un proyecto de ley que creemos que es muy pertinente poder tramitarlo, que somos coautores, el autor principal es el diputado Esteban Velázquez, pero muy pertinente porque obligaría a todas las autoridades, incluido el presidente de la República, a levantar el secreto bancario por el solo hecho de ejercer el cargo. Y nosotros creemos que en este momento en que está en proceso una acusación constitucional, que está además en proceso una acusación desde el Ministerio Público hacia un presidente de la República, no tenemos que esperar a que las cosas ocurran. Hay que ser proactivos. Hay nuevas elecciones, hay nuevas candidaturas al Parlamento, a la Presidencia de la República, y es necesario que haya normas de transparencia totales. Y este proyecto de ley apunta hacia allá, levantar el secreto bancario de quienes estamos en algún cargo público, ya sea en el Parlamento o en el Poder Ejecutivo. Esa es la petición, presidente, para que usted lo considere. Para nosotros es de suma relevancia para el país y esperamos que usted tenga la misma opinión. Muchas gracias, diputado Félix González. Sería bueno que le dejara el número de boletín al señor secretario para tenerlo en consideración dentro de la tabla que esta comisión lleva adelante. Señor secretario, habíamos quedado en qué artículo. Sí, señor presidente, en la pasada sesión despachamos casi la totalidad de la normativa del proyecto. Quedó pendiente para su análisis en esta sesión. En primer término, hay una indicación, ¿cierto?, que está en la página 68 del comparado, página 68 del comparado, que dice relación con el artículo 58 ter del Código Civil. Es una norma que fue introducida, esta 58 ter, por la ley 21.334, que determina el orden de los apellidos, que modificó el Código Civil e incorporó este 58 ter, regulando el orden de los apellidos o la forma o el procedimiento para establecer el orden de los apellidos de los hijos por parte de sus progenitores del lenguaje que estamos utilizando en la actualidad. Entonces, respecto a este punto, se vio que en toda la aprobación de esta norma, de este artículo 58 ter, de este nuevo artículo 58 ter del Código Civil, tendría ciertas consecuencias en dos normas que están dentro del proyecto. Por un lado, está en la página 35, señor presidente, del comparado, el artículo quinto número 1, 35. El artículo quinto número 1 modifica la ley de registro civil, intercalando estas normas del proyecto. Intercala un nuevo artículo 30 bis, estableciendo igualmente el orden de los apellidos. O sea, establece un mecanismo para que los hijos comunes de personas del mismo sexo establezcan el orden de los apellidos. Es un mecanismo. El efecto de aprobarse el artículo 58 ter propuesto, digamos que reemplaza el 58 ter aprobado por la ley 20.334,
evidentemente que ya cubriría la situación que pretende regular el artículo 30 bis, que dice todos los hijos comunes de las personas del mismo sexo deberán llevar el orden de los apellidos que se haya acordado para el primero de ellos, etcétera, y después regula hacia abajo. Por lo tanto, si uno ve la redacción del artículo 58T propuesto en la página 68, dice el primer apellido de él o los progenitores se transmitirá a sus hijos conforme al orden que según los casos se determine la aplicación de las reglas siguientes, etcétera. Dice que existe la posibilidad incluso, en caso de que no haya acuerdo, o los progenitores lo soliciten, recurrir a un sorteo que deberá llevar a cabo el oficial del registro civil. Por otra parte, también vimos otra norma que se vería afectada por la eventual aprobación de este nuevo 58 ter, que sustituye el 58 ter del Código Civil, que es el artículo 9, que está en la página 57 del comparado. El artículo 9 intercala un artículo 24, bis nuevo, en la ley 19.620 sobre adopción de menores. Entonces también la intención del proyecto, como en el caso anterior, era, en este caso, respecto a los hijos en virtud de adopción. Y por ello introduce la ley sobre adopción de menores un artículo 24 bis que dice que en caso que se acoja la solicitud de adopción de dos personas del mismo sexo que no tuvieran hijos comunes inscritos con antelación a la dictación de la sentencia definitiva, el juez al dictar la sentencia dispondrá el orden de los apellidos con que se inscribirá el adoptado. Para tal efecto se estará el acuerdo manifestado por los cónyuges, que deberá constar en acta extendida ante el oficial de registro civil y que deberá acompañarse a la solicitud del artículo 23. Entonces, frente a eso, es que la señora subsecretaria en la última sesión manifestó además que el artículo 58 ter, ¿cierto?, que fue introducido al Código Civil por la ley 21.334, por lo tanto nosotros estaríamos reemplazando una norma del Código Civil en virtud de esta propuesta, de aprobarse, también coincidió en estos efectos en las normas señaladas, y como se establecía una facultad para el oficial de registro civil, ofreció traer una propuesta por parte del Ejecutivo, señor presidente, en esta sesión, y tenemos que esperar entonces que ingresen porque todavía no han podido ingresar para que puedan manifestarse al respecto. Muchas gracias, señor secretario. Efectivamente, aquí existía consenso respecto a esto, sobre todo con la entrada en vigencia del reglamento que luego del artículo 6, conforme a su artículo 3 transitorio, y que en definitiva se encontraría ya resuelto y que las diferencias se podrían incorporar a través de una indicación que la misma subsecretaria iba a traer. Lamentablemente la subsecretaria todavía no ingresa a la sala. Margarita, ¿te podrías comunicar con ella para ver si es que tiene la propuesta por lo menos? ¿Hay otro artículo pendiente, señor secretario? Eso sería, señor presidente, nada más está el tema de este artículo. Hay que tener presente que todas las disposiciones de la ley 21.334 del eliminador del apellido van a entrar en vigencia una vez que se dicte el reglamento, y para que se dicte el reglamento hay un plazo de 4 meses a contar de la publicación de la ley, que se publicó el 14 de mayo del año en curso. Por lo tanto, los 4 meses tienen que cumplir el 14 de septiembre. Así es. Otra materia. Vamos a suspender un par de minutos para que nos comuniquemos con la subsecretaria de Derechos Humanos. A los invitados de que al parecer existe un problema de conexión en el edificio del ministerio, están tratando de resolver ese tema. Señor secretario, ¿podría pedir a la subsecretaria si tiene la propuesta de indicación para poder presentar y seguir la votación? Sería ideal. Y solamente para aprovechar este tiempo, vamos a entregar, vamos a pasar al segundo punto. Sí. Pero aprovechemos mientras, si se va a abrir nada más y se va a presentar el segundo proyecto de la tabla, que dice dar inicio a la tramitación del proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para establecer la incompatibilidad entre los más altos cargos públicos
que indique la calidad de inversionista en territorios que cuenten con un régimen fiscal preferencial, boletín 13.722. Se ha invitado a los autores de la moción para la presentación del proyecto, y entre los autores se encuentra el diputado Asensio, que fue el principal autor, y el diputado Brito, quien va a hacer presentación del proyecto, insisto, y el diputado Leonardo Soto también. Ya, y solamente va a ser la apertura del proyecto, la idea es que se dejen los invitados para más adelante continuar con la tramitación, mientras la sub se incorpora. Diputado Brito, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Como bien señaló usted, este es un proyecto de ley que presentamos con el diputado don Gabriel Asensio, Manuel Monsalve, René Zafirio, diputado Leonardo Soto, que se encuentra aquí a un lado. Es una reforma constitucional para establecer una incompatibilidad entre el ejercicio de cargos públicos y el mantener inversiones en los denominados paraísos fiscales. El boletín es el 13.722-07. Este es un proyecto de ley que requiere un quórum de aprobación de 2/3, al ser una reforma al capítulo primero de la Constitución en su artículo 8. De acuerdo a cifras entregadas por la Organización de Cooperación y Desarrollo, la OSD, los paraísos fiscales ocultan al año, el 2017, entre 5 a 7 billones de dólares. La organización Tax Justice Network señala que su parte, que los impuestos evadidos a través de los paraísos fiscales superan los 255.000 millones de dólares al año. El uso de paraísos fiscales, tanto para ocultar las ganancias de los particulares, significa un perjuicio a las arcas fiscales de Chile, nuestro país, que deja de recibir dineros que son muy necesarios para salud, educación o pensiones. La naturaleza de estos paraísos significa una opacidad en las inversiones, por lo que no conocemos, señor presidente, si autoridades de gobierno o parlamentarios tienen sus dineros en estos países, que a ellos les permiten reducir su carga tributaria, perjudicando a Chile y escondiendo, que es lo más grave a nuestro juicio, escondiendo los reales intereses que tienen al momento de tomar decisiones en nombre de todo Chile. La ley chilena define ya lo que son los paraísos fiscales y además el Servicio de Impuestos Internos realiza un listado de los mismos, por lo que las y los legisladores ya hemos reconocido la importancia de poner atención a las inversiones de ciudadanos chilenos y chilenas que hacen en dichos territorios. Es por eso que el contenido del proyecto, señor presidente, es reformar el artículo 8 de la Constitución Política con el objetivo de establecer la incompatibilidad de cargos públicos. Las personas que mantengan a través de sí o de terceros relaciones, inversiones en países señalados por el Servicio de Impuestos Internos como paraíso fiscal. Los cargos que proponemos son presidente de la República, ministro de Estado, subsecretario, gobernación regional, senador o senadora, diputado o diputada, director o directora de empresas públicas, oficial de Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, director o administrador de sociedades u organismos que administren fondos de pensiones o de instituciones de salud previsional, además también administrador, sostenedor de entidades de educación que reciban subvención o financiamiento fiscal. Este proyecto de ley, señor presidente, lo introducimos hace más de un año y agradecemos enormemente que usted lo haya puesto en discusión porque creemos que el país exige que quienes van a representar a Chile en uno de los más altos cargos que tiene el Estado deben tener un compromiso con tributar en nuestro país y además también con no esconder sus intereses en paraísos fiscales, porque las decisiones que toman afectan el interés superior de Chile y no vaya a ser que se termine distorsionando el cargo público que ostentan por mantener intereses y mantener valores en paraísos fiscales. Eso es cuanto vengo a informar, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Brito. Diputado Soto, ¿quién fue el que solicitó que pudiéramos poner este proyecto en tabla, que efectivamente estaba ya hace mucho rato presentado en esta comisión? Diputado Soto, tiene usted la palabra. Bueno, gracias, presidente. Sí, efectivamente yo solicité que se colocara este proyecto en tabla, que hemos suscrito varios parlamentarios, entre ellos el diputado Brito, que me antecedió en el uso de la palabra, el diputado Monsalve, el autor principal es el diputado Gabriel Asensio, René Zafirio también está acompañando este proyecto de ley, y lo que busca es establecer una incompatibilidad entre el ejercicio de ciertos cargos públicos con mantener inversiones privadas en paraísos fiscales. Como comprenderá, presidente, este es un tema que no es abstracto ni teórico, es muy actual. Hoy día, a propósito de los Panama Papers o Pandora Papers, se ha liberado información que proviene de paraísos fiscales y que ha dejado en evidencia que la élite política, la élite económica, deportiva, artística,
no tan solo de Chile, sino que todo el mundo, tiene escondida parte de sus patrimonios, parte de su riqueza en estos paraísos fiscales. Esto es un elemento de absoluto reproche y cuestionamiento a nivel mundial, particularmente cuando se trata de autoridades públicas, por varias razones. Primero hay que entender, presidente, que los paraísos fiscales son lugares especiales donde concurren personas que llevan ahí su dinero, su riqueza, por razones que son del todo reprochables. Uno, para esconder riquezas malavidas, dinero negro, dinero que obtienen producto de actividades reñidas con la moral, con la ley, que son delitos. Ahí llevan su dinero los narcotraficantes, las organizaciones criminales, las organizaciones vinculadas a la corrupción, las autoridades que se corrompen esconden su dinero ahí. Y también otro grupo de personas que frecuentemente abren empresas en paraísos fiscales son las que buscan eludir y evadir el pago de los impuestos en su país que todos los chilenos pagan. Todas las razones son absolutamente reprochables. Ahí en estos paraísos fiscales se les garantiza, primero, que no pagan impuestos, 0 impuestos. Segundo, se les garantiza una absoluta falta de transparencia. Todo lo que ocurre allá es secreto. Tercero, existen leyes y prácticas administrativas en esos países que impiden intercambiar información con Chile. Lo que llega ahí queda escondido. Y cuarto, la no exigencia de que se hagan actividades reales en el país. Es decir, un chileno, 2 chilenos pueden abrir una empresa en las Islas Vírgenes Británicas y nunca pisar ese lugar y tener pingües ganancias y esconder en esas cuentas corrientes en esos países todas sus utilidades para eludir el pago de los impuestos que exige nuestro país. Por ejemplo, presidente, la anomalía de estos paraísos fiscales es inmensa. Las Islas Vírgenes Británicas, por ejemplo, tiene 28.000 habitantes, tiene menos habitantes que Calera de Tango, en mi distrito. 28.000 habitantes y tiene 800.000 empresas offshore creadas en ese país. Muchas de ellas son de empresarios chilenos. Hay varios que han salido al tapete. Las Islas Caimán, que tiene 60.000 habitantes, menos habitantes que Paine, tiene 212 bancos comerciales. 212 bancos comerciales. Y todo ese tipo de operaciones que hacen ahí, todas están garantizadas por el secreto, a nadie le preguntan de dónde viene el dinero. Y lo que hacen finalmente los paraísos fiscales es destruir la economía de la gente honesta en cualquier país. Y por eso hay una cruzada internacional para eliminarla. Y hoy día el debate público está centrado en que se han descubierto altísimas autoridades de este gobierno, entre ellos el presidente de la República, que en el pasado al menos ha sido un frecuente usuario de los paraísos fiscales. No voy a hablar sobre su historial en paraísos fiscales, solo que se descubrió últimamente que hizo un contrato por la venta de sus intereses en la minera Dominga a su amigo Carlos Alberto Délano, y se estableció una cláusula el pago de un soborno, $10 millones a cambio de que no se protegiera ambientalmente la zona donde se va o se pretende instalar la minera Dominga. Presidente, este tema es muy actual y lo que nosotros buscamos a través de este proyecto de ley es establecer una incompatibilidad entre el ejercicio de cargos públicos y el mantener inversión en estos paraísos fiscales. Nos parece que es inmoral, que es antiético y también ilegal, sobre todo cuando se trata de autoridades públicas que le dicen a todos los chilenos que tienen que pagar sus impuestos, les suben los impuestos, les establecen operativos para cobrarle impuestos, cuando ellos en lo personal tienen una conducta privada totalmente contradictoria con la conducta pública y tienen sus propias inversiones en paraísos fiscales. Por eso este proyecto lo que hace es reformar el artículo 8 de la Constitución Política, puede ser otro, podemos ubicarlo en cualquier otro lugar, pero lo que se busca es que en estricto cumplimiento del principio de transparencia no podrán ejercer el cargo de presidente de la República, de ministro de Estado, subsecretario, gobernador regional, senador, diputados, directores de empresas del Estado públicas, oficiales de la Fuerza Armada, director administrador de sociedades, organismos que administren fondos de pensiones, que también son grupos de interés público, o de instituciones de ISAPRE, que tengan a través de sí o de personas relacionadas inversiones en países señalados como paraísos fiscales. Nosotros creemos que hay que poner una línea roja muy clara entre nuestras autoridades respecto a este punto. Nadie en este país que tenga facultades de administración o de decisión
sobre asuntos de interés público debe tener una vida privada situada en un paraíso fiscal. Eso es una ofensa, una burla a todos los chilenos, y por eso esperamos que este proyecto de ley tenga una rápida tramitación y erradicamos completamente esta mala práctica en nuestro país y ojalá en todo el planeta. Sé que esto ocurre en otros lados, es más o menos habitual, pero no por eso nosotros nos tenemos que quedar de brazos cruzados, tenemos que tener una decisión clara desde el punto de vista político, y con este proyecto que ha liderado el diputado Gabriel Asensio, diputado Brito, diputado Zafirio, el que habla, esperamos marcar un punto que ojalá marque un camino hacia el futuro para todo nuestro país. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Soto. Diputado Cruz Coque. Mire, señor presidente, se logra entender más o menos cuál es la intención de este proyecto, pero me parece que es algo impracticable por la sencilla razón de que si nosotros vamos a establecer que ni ministros de Estado, ni presidente de la República, subsecretarios, gobernadores, diputados, senadores, directores de empresas públicas, a través de sí o de terceros relacionados no podrán tener inversiones en países señalados por el Servicio de Impuestos Internos como paraíso fiscal, la verdad que esta comisión, el hemiciclo y todo va a quedar prácticamente vacío. Es natural y todo el mundo sabe, ¿verdad?, que hay a través de distintas sociedades relacionadas, todos los inversores probablemente de fondos de AFP, ¿verdad?, alguna filial eventualmente, estando en los fondos A, B, C, D o E, eventualmente tienen alguna filial en paraísos fiscales, y eso es porque hoy día, efectivamente, siendo legal, ¿verdad?, puede no ser muy decoroso, ni muy bonito, estas sociedades a través de sus distintas cascadas tienen también algún pie en algún paraíso fiscal, porque así es más o menos como funcionan las inversiones a nivel mundial. Por ende, todo aquel que tuviera eventualmente algún activo o alguna inversión en fondos de pensiones eventualmente, ¿verdad?, y alguna de las empresas relacionadas tuviese alguna pata en algún paraíso fiscal, la verdad que inhibiría a cualquiera de nosotros estar sentado incluso acá. Entonces, se entiende la dirección, se entiende hacia dónde apunta el proyecto, parece sano, pero primero habría que buscar la manera de que estos paraísos fiscales, realmente en alguna suerte de orden mayor probablemente a la legislación nuestra, no nos inhibiera a todos quienes estamos en lo público eventualmente de caer, tal vez por desconocimiento, en alguna de estas causales. Por ende, yo no sé si corresponde en este artículo, pero la verdad que me parece impracticable, además de algunos motes de redacción que está acá, las personas que mantenga, dice, ¿verdad?, a través de sí o terceros relacionados, y la comprobación de aquello, diputado, por su intermedio, señor presidente, es bastante difícil de hacer, es bastante difícil de llevar adelante, ¿verdad?, y eventualmente impracticable. Por ende, me gustaría saber cómo esto se lleva a la práctica y cómo uno podría eventualmente saber, si no sabemos finalmente quiénes terminan siendo los dueños finales de la empresa, que son otros asuntos que se han discutido en estos temas, cómo eventualmente podrían pagar incluso justos por pecadores por desconocimiento respecto de dónde y cómo operan esas inversiones que eventualmente salen de Chile, sobre todo los fondos más riesgosos, fondo A, fondo B. ¿Verdad? Probablemente con menos problemas en las inversiones más conservadoras de los mismos fondos de pensión. Ese alcance quería hacer, señor presidente, se entiende el sentido, pero me parece que puede acarrear una serie de problemas que incluso a quienes de buena fe pretenden hacer que esta norma funcione, podría afectarlos sin incluso quererlo. Gracias. Muchas gracias, diputado Luciano Cruz Coque. Estamos solamente abriendo el proceso de discusión. Esto va a implicar escuchar invitados, expertos, para poder proceder a la discusión, tanto en general como en particular. Ha llegado el principal autor del proyecto, el diputado Gabriel Asensio, que le entrego la palabra. Muchas gracias, presidente. Le agradezco a usted y a todos los miembros de la comisión que se inicie la discusión de este proyecto, que yo creo que todos van a compartir conmigo, que es bien importante, ¿ya? Quiero valorar las palabras de Cruz Coque, ¿ya? Porque yo creo que él dice, él reconoce que esta práctica es cuestionable. Eso me parece bien, ¿ya? No es cuestionable. Eso yo creo que sí es un buen punto de partida, es cuestionable. Él dice que se entiende el sentido, ¿ya? Porque esta práctica es cuestionable. La práctica consiste fundamentalmente en sacar, ¿no es cierto?, los capitales para ocultarlos y además, ¿no es cierto?, también para no pagar impuestos.
O sea, tenemos muchos ejemplos de personas que llevan o que hacen negocios en lugares donde son considerados paraísos fiscales y entonces no pagan impuestos o ocultan la plata que tienen, pues así es el punto. Entonces, si eso es cuestionable, yo digo, ¿por qué no encontramos una buena fórmula para que eso que es tan cuestionable sea sancionado, sea castigado? Esa es la fórmula que tenemos que encontrar. La fórmula inicial de esta discusión es esta: impedir, ¿no es cierto?, que estas personas ocupen, ya para qué voy a decir por qué, pues, ¿ya? Pero decir, ¿no es cierto?, que no pueden ser presidentes, que no pueden ser diputados, senadores, ¿no es cierto?, altos oficiales. Está bien, eso me parece bien. Señor presidente, yo creo que nosotros, entre las cosas que quizás le puedo pedir, es que nosotros invitemos al Servicio de Impuestos Internos, porque es el servicio interno el que lleva un listado, ¿ya? De lo que son considerados, vamos a decir, paraísos fiscales, pueden tener otro nombre, ¿ya? Creo que Impuestos Internos igual lo califica con un nombre distinto. Entonces, para que ellos nos digan cuál es la situación y cómo efectivamente podemos responder a lo que el diputado Cruzcoque nos señala, ¿no es cierto?, para que esto no se convierta en una cosa muerta, ¿ya? Entonces, yo creo que perfectamente, creo que el Servicio de Impuestos Internos, tanto su director como los funcionarios pueden decirnos rápidamente, ¿no es cierto?, cómo funciona todo este sistema, ¿ya? Y yo creo que eso lo podemos hacer. Por ahora, le agradezco, ¿no es cierto?, la discusión. Creo que esta es una discusión importante. Nosotros, desde el punto de vista de la probidad, nosotros tenemos que tomar decisiones de este tipo, ¿ya? Eso nos ayuda, eso nos mejora, eso nos mejora como país para cualquiera. Y yo creo que es bueno, ¿no es cierto?, que tengamos una discusión en este sentido. Quería decirle eso, señor presidente, y si tenemos la posibilidad de invitar al Servicio Interno, al Servicio de Impuestos Internos, sería bien bueno. Muchas gracias, y muchas gracias por discutir este proyecto. Muchas gracias, señor diputado. Diputada Carol Cariola. Presidente, yo también quiero sumarme a saludar este proyecto de ley. Creo que es un proyecto muy importante. Tengo la convicción de que hay personas que cumplen roles dentro de la actividad pública que tienen que de verdad dar estricto cumplimiento al principio de probidad en cada una de sus actuaciones. Y en eso hay limitaciones que necesariamente deben estar contempladas cuando se trata de asumir cargos de responsabilidad pública. Yo presenté, presidente, hace tiempo atrás un proyecto de ley inspirado en un caso bastante conocido acá de la Cámara de Diputados, en relación a que los parlamentarios no puedan acogerse, por ejemplo, a la suspensión condicional de procedimiento cuando cometen un delito, que sean juzgados como cualquier ciudadano común y corriente. Hay parlamentarios, y en particular una diputada del distrito donde yo soy diputada, que tenía 2 procesos judiciales por fraude al fisco y ambos acogidos a suspensión condicional de procedimiento. Entonces sabemos que además eso tiene un carácter de clase, ¿no? Quien tiene los recursos puede pagar, quien no, sencillamente no. Le pediría, presidente, que pudiéramos quizás ver también esas opciones, porque debe estar en esta Comisión de Constitución ese proyecto de ley, para poder revisar aquellas definiciones que nos permitan avanzar en que las autoridades públicas tengan el cumplimiento completo del principio de probidad. Yo creo que en este caso, cuando se trata de altos cargos públicos, en todas las responsabilidades que este proyecto menciona, sin duda que el proyecto se puede mejorar y habrá que ver las precisiones, pero yo creo que el espíritu es evidente y es claro. No estamos hablando de si de manera indirecta una persona tiene algún vínculo con una empresa que a su vez tiene vínculos con paraísos fiscales. Yo prohibiría la inversión en Chile por parte de, o sea, el que los tributos se evitaran en nuestro país y que se tuvieran que ir a paraísos fiscales. Pero eso se intentó hacer a través de una medida que en la Comisión de Hacienda en su momento, en la reforma tributaria, se intentó, pero que en la sala se rechazó. Y se rechazó por diputados de derecha precisamente, porque probablemente esto es algo que no les parece un problema de probidad. No lo sé, no voy a poner palabras en su boca, pero la acción política habla por sí sola. O porque sabían que a lo mejor alguien muy cercano a ellos, como es su presidente de la República o uno de los candidatos presidenciales del sector, tenían intereses instalados en esa línea. Entonces, presidente, yo quisiera que este proyecto ojalá lo podamos tramitar, quizás ponerlo en tabla de fácil despacho, un proyecto sencillo. Creo que es un proyecto necesario por lo demás, tiene un solo artículo,
Obviamente eso no significa que no escuchemos a quienes tengamos que escuchar, pero creo que también es bastante claro, bastante determinante respecto de su acción y de la dimensión que tiene. Por lo tanto, yo le pediría que lo pudiéramos tramitar a la brevedad. Y por otro lado, creo que no hay condiciones para seguir esperando a la subsecretaria. No sé si no contesta el teléfono, ella tenía un compromiso, había un horario, y la verdad es que las organizaciones llevan harto rato esperando para que votemos el artículo. Si habrá que hacer, la subsecretaria tiene la posibilidad de presentar su indicación sustitutiva en la sala de la Cámara de Diputados, creo que tenemos que votar el proyecto de matrimonio igualitario, el último artículo que queda pendiente. Muchas gracias, diputada Carol Cariola. Efectivamente, estaba conversando con la subsecretaria, han tenido un problema grave de conexión al interior del edificio, ha tratado de conectarse, le he señalado que efectivamente si no está la indicación del Ejecutivo vamos a proceder a votar la indicación, que es el último artículo que resta para poder despachar este proyecto, ¿ya? Así que damos por terminado la tramitación del segundo, respecto al segundo proyecto, al proyecto de paraísos fiscales. Ya, diputada Pamela Giles. Gracias, presidente. Solamente para señalar que me parece importantísimo que se haya puesto en tabla este proyecto justamente en este momento y entregarle todo nuestro apoyo a este proyecto de reforma constitucional que propone el diputado Asensio y que efectivamente coincido en que debería ser un proyecto que no nos llevara más de 2 sesiones, incluida esta, digamos, para poder aprobarlo, porque está bastante simplificada la reforma, si bien sus objetivos son enormes. Y por lo mismo quiero señalar acá que cuenta desde ya con todo mi apoyo. Muchas gracias, diputada. Por eso esta presidencia puso el proyecto en tabla, porque estimaba que era absolutamente pertinente el proceso de discusión, y la tramitación se va a llevar adelante de acuerdo a cómo vayamos viendo la agenda legislativa de la próxima semana. Muchas gracias, diputado Asensio, diputado Brito, por la presentación de este proyecto. La subsecretaria me... Presidente. Colegas. Presidente. Sí, Margarita. Al parecer a usted le iba a llegar directamente la indicación. Sí, me acaba de llegar la indicación. Pero me dice la subsecretaria que no tiene la firma del presidente. Yo lo que pediría, señores diputados, que nosotros votáramos de todas maneras esta indicación. Con esta indicación cerraríamos la discusión y despachemos el proyecto, ¿ya? Sí. Sí. Sí, diputada Giles. Presidente, yo lamento mucho tener que negarme, pero si estoy entendiendo lo que usted propone es que votemos la indicación que ha mandado la subsecretaria y yo me niego, y no solamente me niego, sino que exijo que eso no se haga por ningún motivo. Si no tiene la firma del presidente, no es válida y por lo tanto no podemos tramitarla. Presidente, acaba de ingresar la subsecretaria. Acaba de ingresar, sí, acaba de ingresar la subsecretaria. Subsecretaria, bienvenida a la discusión. Ya explicamos los problemas de conexión que tuvo usted, así que tiene usted la palabra. Presidente, por su intermedio, además de saludarlos a todos y a todas, quiero presentar mis disculpas. Sé que la comisión estuvo incluso suspendida en algunos minutos. De verdad lamento mucho la situación. Nunca hemos estado ausentes de una sesión de esta comisión o en el primer trámite legislativo de este proyecto de ley y somos siempre muy puntuales. Lamentablemente en esta ocasión hubo este problema y tampoco me podía conectar a través del celular. Entiendo que SECPRES debiera hacer llegar la indicación firmada por el presidente directamente a la comisión, a la Cámara de Diputados. Yo no tengo la versión firmada, pero sí es la que le mandé a usted y también se la reenvié a alguien más recién, a la Blanquita Norato, la subsecretaria de la Niñez, para que si yo todavía no podía conectarme, ella pudiera decirla y presentarla a nombre del Ejecutivo. No sé si eso sería posible, presidente. Señora subsecretaria, dé a conocer la indicación. Margarita, si la puedes desplegar en la pantalla, por favor. Muchas gracias, Margarita, por su intermedio, presidente.
Presidente, ¿le parece si empiezo? Sí, señora subsecretaria. Muchas gracias. Básicamente, la indicación, como habíamos adelantado en la sesión de la semana pasada, lo que hace es recoger el mismo espíritu de la indicación que habían presentado usted, el diputado Walker, el diputado Leonardo Soto y entiendo que también se había sumado la diputada Pamela Giles, en el sentido de modificar, que se modificara lo que va a ser la ley de cambio de apellido una vez entre en vigencia, en esta ocasión sustituyendo en el proyecto de ley de matrimonio igualitario el artículo 6 para reemplazar el artículo 58, a su vez de la ley 21.334, que es la que determina el orden de los apellidos por acuerdo de los padres, para modificarlo en el mismo sentido que se había señalado por la parte de la indicación de ustedes. Es decir, básicamente que, si quiere, no sé si lo leo yo o lo lee la Secretaría, pero la regulación de este cambio de apellido sería que el primer apellido del o los progenitores que se transmitirá a su hijo conforme al orden que según los casos se determine en las siguientes reglas. Primero, en la inscripción de nacimiento del primero de los hijos comunes, los progenitores determinarán de común acuerdo el orden de transmisión de sus respectivos primeros apellidos, que valdrá para todos sus hijos comunes. Y en caso de no manifestarse acuerdo, al momento de inscribir al primero de los hijos comunes, se entenderá su voluntad de que el orden de los apellidos sea determinado mediante sorteo ante el oficial del registro civil. Aquí es donde nosotros, y lo comentábamos en la sesión de la semana pasada, asumíamos que es una nueva función del registro civil y que por lo tanto requería de una indicación desde el Ejecutivo, que fue lo que motivó lo que se está señalando ahora a través de esta indicación. La segunda regla es que en toda inscripción de nacimiento en que al tiempo de la inscripción quede determinada la filiación del nacido respecto de ambos progenitores, el oficial del registro civil procederá según el orden de los apellidos fijados en la inscripción de nacimiento del primero de los hijos comunes de dichas personas y si no tuvieran más hijos comunes, según el orden que se determina al practicarse la inscripción de conformidad a lo dispuesto en la regla precedente. Esto no altera lo que hoy día está en la ley de cambio de apellidos. La tercera regla es que en la inscripción de nacimiento de un hijo cuya filiación al tiempo de la inscripción quede determinada solo respecto de uno de los progenitores, se inscribirá al nacido con el respectivo primer apellido de dicho progenitor. Y en este caso, cuando con posterioridad obrare determinación de la filiación no determinada al tiempo de la inscripción del nacimiento, de la primera, ¿no? Con solo un progenitor, si hubiere otro u otros hijos comunes de dichos progenitores, estará al orden de los apellidos fijados de acuerdo a la regla de los hijos comunes que pudieran haber o de acuerdo a la regla número 1, y por el contrario, si no hubiere más hijos comunes de dichos progenitores, el primer apellido del progenitor que quedó determinado al momento de esa primera inscripción de nacimiento va a anteceder al otro apellido, a menos que, no habiendo el hijo alcanzado la mayoría de edad, los progenitores manifiesten de común acuerdo su voluntad de que se proceda con el orden inverso. Con todo, presidente, para aplicar las reglas señaladas en el inciso anterior, ese con todo debería ser un inciso siguiente, deberá verificar, el registro civil debe verificar siempre, y eso tampoco altera a lo que ya hoy día existe en la ley de cambio de apellido, si existen en los registros hijos inscritos a nombres de cada uno de los progenitores de manera previa, ¿no? Porque la regla general es que los hijos, luego del primero, se inscriben con los mismos apellidos que se inscribió el primero. Fijado en la inscripción de nacimiento el orden de los apellidos del primero de los hijos comunes, los demás hijos que dos progenitores tengan en común deberán inscribirse siempre con el mismo orden de apellido, que es lo que acabo de señalar conforme a las disposiciones del presente artículo que se han señalado previamente. Las inscripciones de nacimiento y las manifestaciones del acuerdo de los progenitores respecto del orden de los apellidos se practicarán de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo y en la forma que determine el reglamento. Básicamente, entonces, presidente, lo que se señala acá, el gran cambio sustantivo respecto del 58 ter que se modifica por la ley de 21.334, es la posibilidad, no es la posibilidad, es la oportunidad cuando procede el sorteo, que es cuando no hay acuerdo de los padres.
¿sí? Esto respecto de cualquier dos progenitores, matrimonio por lo tanto de heterosexual o homosexual y por lo tanto aplicable también a las normas que aquí se están aplicando de acceso al matrimonio civil para parejas del mismo sexo. A modo de poder solucionar una eventual complejidad respecto de la entrada en vigencia de la ley de cambio de apellido, la 21.334, que está pendiente de entrar en vigencia, si bien está publicada porque le falta su reglamento que está en trámite en este momento ante la Contraloría General de la República, se sugiere agregar un artículo tercero transitorio nuevo a la ley de matrimonio igualitario que señala, en este caso, que la modificación que se está haciendo en el artículo que acabo de señalar previamente, comenzará a regir al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la reforma correspondiente al reglamento a que alude el artículo 6 de la ley 21.334, de conformidad a lo dispuesto por la presente ley, de modo de no generar en ningún momento una incoherencia o una descoordinación en relación a los reglamentos, al reglamento que pueda estar vigente al momento de ser publicada la ley de matrimonio igualitario, que podría estar eventualmente incluso en vigencia antes que el reglamento y por tanto antes que en vigencia de la ley 21.334. No sé si esto último queda claro, presidente. Sí, señora subsecretaria, muy claro. Más o menos sigue la misma línea de lo que se planteó en la indicación presentada por los diputados Walker, Cariola, Soto, Giles y el suscrito. No ha llegado el documento firmado por el Ejecutivo. Yo pediría que lo suscribiéramos todos los miembros de la comisión. ¿Ya? Todos los miembros de la comisión suscribirían esta indicación, ¿ya? Para someter a votación inmediatamente esta indicación, ¿ya? En cualquier caso, me dicen desde Sexpress ahora que en 5 minutos debería estar la indicación firmada en su despacho. Pero entiendo perfecto. Ya, listo. Entonces, como es el último artículo de la discusión, va a ser suscrita por todos los miembros de la comisión presentes que deseen suscribirla. Sí. Torrealba, ¿también? Listo. Ya. Entonces, y es súper claro y las sometemos a votación, señor secretario. Señor presidente, como secretaría hacemos presente que es esencial la firma que han hecho los señores y señores diputados, porque si no, no se podría votar, en primer lugar. Lo otro es que de aprobarse la propuesta del Ejecutivo, se producen dos efectos. Había dos disposiciones del proyecto que tendrían que ser automáticamente rechazadas porque regulan el mismo aspecto, que es el orden de los apellidos de los niños, en este caso la modificación, claro. Y se trata del artículo 5º, número 1, que en su oportunidad fue aprobado por la comisión, pero la comisión acordó revisarlo justamente por esto. Y el otro es el artículo, me parece que el 9º. El 9º, sí. Lo había señalado en un comienzo, señor secretario, por lo tanto, de acuerdo a las consideraciones que usted mismo planteó en un comienzo, se entenderían por rechazado por incompatible con el actual. Y solamente una indicación que también hizo el señor secretario: no estamos modificando la ley 21.334, sino que estamos reemplazando el actual artículo 58 ter del Código Civil. Señora subsecretaria, que trae un error en la indicación porque dice que se reemplaza el artículo 58 ter de la ley 21.334 y exacto. Lo que se reemplaza es el artículo 58 ter del Código Civil. No, presidente, es que se acuerda que de hecho, perdón, por su intermedio, precisamente porque nosotros habíamos sugerido, ¿verdad? Por una parte era la necesidad que fuera una indicación del Ejecutivo por la nueva función que es del registro civil, pero por otra parte, no sé si se recuerda que habíamos sugerido también que la modificación se hiciera en la ley de cambio de apellido, de modo de que pudieran ser fluido. Tiene toda la razón, señor subsecretario. Ya. En votación. Sí. Sí, y la otra, para completar para la historia de la ley, y la otra norma que tendría que ser rechazada, el artículo 9º, como bien dije, de la página 57 del comparado, que se refiere al caso de los menores que son adoptados por dos personas del mismo sexo. Entonces esas dos normas se entenderán, artículo 5º, número 1 y artículo 9º, se entenderán rechazadas por la aprobación de esta indicación suscrita por los diputados y diputadas
presentes en la sesión. Ahora sí, señor presidente, voy a tomar, como usted lo ha dispuesto, en votación, ¿cierto?, la indicación que modifica la ley sobre orden de los apellidos, la 21.334, el artículo 58 ter, que esta ley introducía en el Código Civil. Vamos entonces a continuar la votación, señor presidente. Don Jorge no está. Presidente, disculpe, ¿puedo señalar algo muy formal? Estamos en votación, señora subsecretaria. Sí, yo le pido mil disculpas. Lo que pasa es que debería decir artículo 9, sustituyes el artículo 9 y no el artículo 6, porque el artículo 6 son las normas del Código del Trabajo. Hubo una pequeña dislexia en Perfecto. Gracias, señora subsecretaria. Sí, secretaría ordena Tiene toda la absolutamente razón, eso. señora secretaria, porque Ya. el artículo sexto fue aprobado. Ya. Y Señor- como el artículo 9 se rechaza, Sí. ocupa ese lugar. Ya. Ya. Señor secretario, la votación. Sí, señorita Cariola, por favor. Esta es la última votación, ¿verdad? Ya, presidente, yo, bueno, obviamente voy a votar a favor de esta indicación, la he suscrito también, me parece muy importante poder entregar esta opción, ya lo habíamos hecho en la ley anterior, pero como es la última votación que vamos a hacer de este proyecto de ley, quiero decir que a pesar de que ya he manifestado en otras oportunidades, de que considero que, tal como lo dijo la diputada Pamela Giles, el matrimonio es una institución sumamente patriarcal, a la cual tengo muchas dudas que en lo personal suscribiría. Creo que todas las personas que quieren hacerlo tienen el derecho a hacerlo, independiente de su orientación sexual, su género o nacionalidad. Creo que no pueden haber ningún tipo de discriminación en relación a este derecho y espero que por lo tanto este proyecto de ley, tal como lo hemos tramitado hasta ahora, salga lo más rápido posible y se transforme en ley de la República. Eso, presidente. Gracias, diputada Cariola. Don Juan Antonio, no está don Juan Antonio. Don Luciano Cruzcoque. Sí, siendo la última votación también, desde el año 2011, más o menos, que nosotros hemos venido señalando la importancia de que este contrato civil entre dos personas se pueda ejecutar por aquellos que así lo dispongan independientemente de su orientación sexual. Me parece que es un paso adelante, lo hemos apoyado, lo hemos promovido y me alegro que estemos llegando en buenos términos precisamente a hacer todas las modificaciones para adecuar la ley de matrimonio civil y las otras que competen a esta relación entre dos personas voluntaria que es el matrimonio, y mi voto va a favor. A favor, don Luciano Cruzcoque. Señor Torrealba, por favor. Gracias, presidente. Mi voto es a favor y además celebrar que esta legislación por fin salga del Congreso y que la podamos votar y podamos darle también a aquellos que se aman la posibilidad de poder casarse, que es un sueño que tienen muchas personas independientes de su condición. Así que muy alegre que se haya votado esto, un paso histórico, y espero que lo votemos luego en la sala para poder dar un paso como sociedad. Gracias, señor Torrealba. Señor Diego Ibáñez. Sí, gracias, señor secretario. Bueno, me sumo a las palabras de los diputados. Creo que es un buen salto, que en realidad llega bastante tarde. Esto debió haber sido sentido común hace mucho rato, pero creo que ese empuje cultural de las organizaciones también acá presentes, de las movilizaciones por la diversidad, por la equidad de género, de la misma ola feminista también han puesto de relieve que estos temas son urgentes. Y no es por la nobleza de un presidente, sino justamente por ese empuje ciudadano y por esas luchas que muchas veces han sido bastante violentas y bastante crueles con quienes por amor simplemente están juntos. Creo que no hay ningún tipo de freno que pudiese retrasar esto, así que yo espero que salga lo antes posible, considerando que es solamente un primer paso y que hay muchos proyectos todavía que hay que hacer avanzar para una igualdad plena. Gracias, señor Ibáñez. A favor, señora Pamela Giles. El matrimonio es una institución retrógrada, y no solamente una institución retrógrada y reaccionaria, sino que la institución más
heteropatriarcal que existe en nuestra cultura. Es una institución que lo que hace justamente es reproducir una visión del mundo heteropatriarcal. He concurrido, sin embargo, con entusiasmo a la aprobación de este proyecto, básicamente porque lo que está en el fondo de él es la igualdad ante la ley. Lo que hace este proyecto, en definitiva, es generar igualdad ante la ley que no existía hasta hoy, porque las personas que quieren libremente unirse a través de la institución más retrógrada, reaccionaria y heteropatriarcal que puede haber, no tenían derecho a hacerlo. A mí me parece importante recordar que este proyecto se aprueba después de una lucha de 70 años en que nuestras abuelas feministas ya generaron esta posibilidad como una reivindicación del feminismo chileno a través de un organismo que se llamó MEMCH hace 70 años atrás. Y quiero advertir también en este momento, presidente, de la última votación de este proyecto, que uno de los méritos que tiene el proyecto es que establece algunos avances muy importantes respecto de filiación. Y es probablemente eso el mayor aporte que hace en concreto este proyecto. Sin embargo, quiero advertir que también generará, en términos de la filiación de las parejas homosexuales, las parejas transexuales, las parejas lésbicas, una suerte de discriminación interna, puesto que no se soluciona el problema de todos los hijos, sino solo de aquellos que decidan casarse. Por lo tanto, me parece que hoy está plenamente vigente la necesidad de presionar al Senado para que se apruebe la ley de adopción que descansa hace 4 años en el Senado en algún cajón y que tiene el mérito de efectivamente producir una igualdad filiativa de todos los hijos de parejas hetero y homosexuales. Voto a favor, por supuesto. A favor, señora Pamela Giles, señora Paulina Núñez. Gracias, señor secretario. Así como concurrí con mi voto a favor cuando aprobamos en general este proyecto, también lo hago respecto de esta indicación que suscribo además y concuerdo respecto de la igualdad ante la ley. Yo creo que hoy día hay que avanzar con mucha fuerza en aquello, sobre todo en contratos que además son civiles, cuando las personas quieran suscribirlos y de esa forma, en este caso además, unir sus vidas. Así que, presidente, voto a favor de esta indicación, de este proyecto y espero que podamos votarlo prontamente en la sala. Gracias. A favor, señora Paulina Núñez. Señor René Zafirio. A favor, señor secretario. A favor, don René. Don Leonardo Soto. A favor. A favor, don Leonardo Soto. Señor Matías Walker. Gracias, presidente. Yo me alegro mucho que lleguemos al final de la tramitación de este proyecto con esta indicación que suscribimos, que es muy relevante respecto del orden de los apellidos, porque es lo que refleja el pleno matrimonio igualitario que tiene que ver con los derechos de filiación. Yo quiero agradecer una vez más a las organizaciones de la diversidad sexual que nos han acompañado en el trámite de este proyecto, especialmente al Móvil y a Iguales, porque las indicaciones que presentamos con el diputado Ilavaca, el diputado Soto, la diputada Giles, la diputada Cariola y que se han sumado distintos diputados y diputadas en esta sesión fueron trabajadas con las organizaciones de la diversidad sexual. Agradecer a la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, por la suma urgencia otorgada por el Ejecutivo. Espero que se mantenga esa suma urgencia con el objeto de que, una vez visto este proyecto por la Comisión de Hacienda, que tiene que ser revisado, podemos votarlo cuanto antes en la sala. Quiero valorar, presidente, el tiempo, gracias sobre todo a su empuje que le hemos destinado a este proyecto, un tiempo intenso, pero
a la vez con mucha celeridad, que contrasta con los 4 años que se tomó el Senado para despachar este proyecto. Así que, por supuesto, voto a favor, presidente. A favor, señor Matías Walker, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Yo creo que hoy día estamos cumpliendo con una tremenda deuda que teníamos con la diversidad de nuestro país. El amor se vive como cada uno desea vivirlo, con una institución patriarcal, como algunos le llaman, o de la manera que libremente cada uno determine. Y creo que esto que nace gracias a este requerimiento internacional que hace el Móvil H en su momento, este acuerdo que se inicia con el proyecto de matrimonio igualitario presentado por la presidenta Bachelet, que tal cual señala el diputado Walker, estuvo muchos años detenido en el Senado hasta que el presidente Piñera le pone suma urgencia después del mensaje de este año. Se termina por lo menos a nivel de la Comisión de Constitución. Yo quiero agradecer a las organizaciones de la sociedad civil, al Móvil y a Iguales, por la participación activa que han tenido para poder entregar la igualdad de derechos que tan bien le va a hacer a nuestra sociedad. También agradecerle, subsecretaria Lorena Recabarren, porque efectivamente, y lo señalé desde un comienzo, usted ha estado participando en cada una de las instancias de discusión de este proyecto de ley. Creo que cuando este Congreso se pone de acuerdo sobre materias relevantes de igualdad de derechos, que muchas veces trasciende incluso lo ideológico, sino que estamos hablando de derechos básicos que este país hace 70 años tuvo que haber solucionado, se hace bien la pega. Y esta pega hoy día esperamos que pase pronto a la Comisión de Hacienda para estar votándolo, espero, lo más rápidamente posible en el Pleno de la Cámara de Diputados. Va a volver a tercer trámite para que lo sepan, porque van varias modificaciones, por lo tanto debe volver al Senado para que sea prontamente ley de la República. Yo apruebo. Gracias, señor presidente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Señor presidente, se ha recibido una votación unánime de 10 votos. 10-0-0. Por aprobado y despachado el proyecto. Diputado informante. Por orden alfabético, señor presidente, le corresponde a don Luciano Cruz Coque. Diputado Luciano Cruz Coque. Listo. Diputado informante, diputado Luciano Cruz Coque. Para terminar la tramitación, le vamos a entregar primero la palabra a la señora subsecretaria, después a la señora Isabel Amor y a don Rolando Jiménez, y con eso vamos a terminar las palabras. Lo siento a los demás personas que nos piden las palabras, pero voy a darle solamente a los representantes de cada una de las organizaciones. Subsecretaria, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, presidente, por su intermedio. Desde el Ejecutivo, agradecer la riqueza del debate que se ha realizado en esta Comisión de Constitución respecto de un proyecto de ley que sin duda creemos muy importante, que desde la Subsecretaría de Derechos Humanos estamos convencidos de que es un proyecto de ley en el que había que avanzar, y en ese sentido, evidentemente, agradecer y reconocer el impulso que el presidente de la República, Sebastián Piñera, le dio al trámite de este proyecto de ley que llevaba un tiempo en el Congreso. Evidentemente para nosotros ha sido una alegría como subsecretaría poder participar de esta tramitación. Quiero agradecer y reconocer el trabajo que han realizado desde sus inicios, Móvil en particular, ¿no? Rolando Jiménez, desde muy temprano, en la década de los 90, y también, por supuesto, el trabajo de la Fundación Iguales, con quienes nos hemos podido reunir y conversar sobre esta materia, y también tantas otras organizaciones de la sociedad civil de durante tantas décadas han impulsado esta materia. Así que muchas gracias, presidente, por este trámite. Vamos a continuar con la urgencia que el presidente se comprometió a darle a este proyecto de ley y poder tramitarlo rápidamente en la Comisión de Hacienda y luego en la sala de la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, subsecretaria, también por el tremendo aporte que ha significado dentro del proceso de discusión de este proyecto. Isabel Amor, de Fundación Iguales. Muchas gracias, presidente, por la palabra. Este es un momento para Fundación Iguales muy importante, un momento no solo de reivindicación de nuestras demandas, sino que de reivindicación de las familias compuestas por 2 hombres y 2 mujeres, y una reivindicación sin duda alguna de los niños, niñas y adolescentes, de sus derechos,
En Chile no podemos aceptar que se les discrimine por cómo se conforma su familia. Lamento si hay un poco de ruido, estoy comunicándome con ustedes desde el aeropuerto de Punta Arenas, donde hemos hecho una actividad precisamente hoy, celebrando este momento que veíamos venir. Quiero agradecerle, por supuesto, a cada uno de ustedes el trabajo que han hecho para ponerle toda la celeridad posible a este proyecto que incluye toda forma de filiación, que incluye el acceso a un derecho como el matrimonio igualitario para las parejas, independiente de su conformación. Y quiero, ojalá, poder verlos pronto en la sala para que tengamos una linda votación y podamos pronto celebrar que en Chile se ha dejado de discriminar a las parejas del mismo sexo, al menos en lo que respecta a matrimonio igualitario. Muchas gracias, Isabel, y también por el tremendo aporte que ha hecho Fundación Iguales dentro de este proceso de discusión. Don Rolando Jiménez, tiene usted la palabra. ¿Qué decirle, señor presidente? Emoción, alivio, felicidad. Agradecemos el trabajo acelerado, pero riguroso que hizo la comisión. Agradecemos también la urgencia que le puso el presidente de la República y el aporte que ha hecho la subsecretaria de Derechos Humanos. Este es un proyecto de ley que es integral en términos de adopción, en términos de filiación. Creo que reconoce de plena igualdad a las parejas del mismo sexo y a su familia. Así que yo espero que efectivamente estemos pronto en la sala. Y Chile hoy día es mucho más decente. Chile hoy día reconoce a las distintas formas de hacer familia y eso nos hace mejores ciudadanos, nos hace una mejor democracia, nos hace un mejor país. Así que muchas gracias a todos los diputados con los que hemos trabajado permanentemente las indicaciones y nada, decir que esta comisión una vez más ha jugado un rol importantísimo en la mejora del proyecto y esperamos que luego salga a sala para poder celebrar en la próxima marcha que ya está convocada para el 13 de noviembre, que tenemos matrimonio igualitario y que la igualdad llegó en este plano por lo menos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Rolando, y obviamente a Móvil H por toda la participación y el tremendo empuje respecto a un proyecto importantísimo. Y a todos los invitados también, y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esto se levanta.